No digo que sea la mejor exposición, pero sí es la exposición de la palabra. Es la exposición de la palabra. Se me pidió hace un tiempo atrás que hablara sobre el servicio cristiano. Y después de orar, cómo enfrentar esto, llegué a la conclusión que lo primero que tengo que hacer es revisar las bases de mi fe. Quiero aclarar también, aprovechando, para que se me olvide, que no se pretende promover el activismo, el hacer cosas. Muchas veces las personas nos centramos en lo que yo hago. No, si yo hago muchas cosas en la iglesia, etcétera, etcétera. Olvidando que el Señor responde a eso. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no se trata de promover el activismo. Se trata de buscar la verdadera razón para que nosotros realicemos nuestra labor como cristianos. En el fondo, ¿qué nos va a motivar? ¿Qué nos motiva? Por allá voy a llegar después, mañana. Yo le ruego que se hagan el tiempo para que estén estos 2 días, porque si no va a quedar trunco o trunca la exposición. ¿Ya? Vamos a comenzar muy atrás. Muchos de ustedes dirán, pero si estas cosas yo las conozco, ya me las dijeron, ya me las enseñaron. Pero yo no sé qué tan internalizadas están, qué tan mías son, qué tanto las entiendo. Yo no sé qué tanto las aplico a mi vida, a mi entendimiento. Y eso es lo que yo quiero repasar, ¿ya? Cuando nosotros leemos en el Génesis 1, voy a leer versículos 29, 30 y 31. Si quieren ir verificando, ahí están. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay frutos. Árbol que da semilla, os será para comer. Os he dado de toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida. Y toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue tarde y la mañana el día sexto. Vamos a orar aquí para pedir al Señor que nos bendiga, nos ayude en todo lo que vamos a conversar. Padre amado, te damos gracias nuevamente, porque tenemos la bendición, el privilegio de ir a tu palabra, de leer tu palabra, y más aún, de comprender tu palabra. Porque tu Espíritu Santo es el que nos aclara todas las cosas. Él nos enseña todas las cosas. Y pedimos que esté obrando fuertemente en cada uno de nosotros, para que haya en cada uno un verdadero deseo de aprender, de entender y comprender lo que tú, Dios, nos quieres enseñar. Te pido esto en nombre del Señor Jesús. Amén. También en el Génesis 2, 8, 9, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí, en ese ambiente, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay discordias, no hay desastre, no se corta la luz, nada de eso. ¿Ya? Como nos pasó a nosotros. Es un mundo, podríamos decir, un mundo ideal. El orden original del medio ambiente humano se debe distinguir de lo que llegó a ser luego del impacto de la caída del hombre, del ser humano. ¿Ya? A raíz de esto viene la maldición sobre la creación, sobre todo lo que es creado. El hombre, siguiendo su propio consejo, hizo lo único que Dios le había prohibido. Comió del árbol del bien y del mal.
A la mujer le dice Dios en Génesis 3, 16 al 19, a la mujer multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará sobre ti. La mujer antes cuando tenía hijos no sufría, ahora sufre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y todo esto ocurrió por no obedecer a Dios. Si ustedes se fijan, muchas cosas que sufrimos hoy en día, en el huerto de Edén no se sufrían. No es que no se trabajaran, algunos enseñan mal, dicen que el trabajo es producto de la caída del hombre. No, el hombre fue puesto en el huerto de Edén para labrar la tierra y trabajaba todos los días. Pero no tenía que trabajar hasta quedar extenuado. Trabajaba lo necesario. Trabajaba cómodo. Tenía alimento a la mano. No tenía que sudar para ello. Cuando metía la mano entre medio de las plantas, no habían ortigas, no habían cardos, no habían animales ponzoñosos. Cuidado que ahí hay tal cosa, cuidado con ese animalito que se ve insignificante. En Paraguay yo me acuerdo que pasan unas mariposas súper lindas. Y cuando van pasando, lanzan su excremento y vienen sus huevos ahí también. Y si te caes no te das cuenta, se te meten los huevitos ahí dentro de la cabeza. Al tiempo después, tiene algo ahí como un furúnculo, el doctor abre y salen las maripositas de ahí. Y es peligroso porque se puede meter más adentro todavía. Cositas como eso, que acá nosotros no las tenemos. Por eso es que este país es copia feliz del Edén. Y a veces como no ignoramos, no valoramos lo que tenemos. Diapositiva 6, me confirman si me equivoco. Ahora quiero que meditemos sobre lo que ocurrió después de la caída. Como les leí recién, si quieren ampliarlo, podemos mirar eso del 3.15 al 24, en donde el ser humano es expulsado, es expulsado del Edén. El ser humano es expulsado del Edén. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová diciendo al hombre, de todo árbol que del huerto comerá. Eso ya lo leí. Acá. No, es lo que en el fondo lo que ya les leí. Después viene la desobediencia del hombre, ¿cierto? Y pondré enemistad. Ahí está, cuando leemos este versículo de 3.15, es lo que se conoce como el protoevangelio, porque ahí está un atisbo de lo que será de lo que va a ocurrir con la simiente del hombre y Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enfermero, ¿dónde está el hueso calcañar? Abajo, en el talón, ¿verdad? Gracias. Veo que estamos un poco olvidados. El calcañar, ese hueso calcaño es el que está atrás en el talón. Ese es el hueso calcaño, ¿verdad? Entonces ella te herirá en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ya? Esa parte ya la vimos. Entonces el ser humano, más adelante encontramos que Dios dice en el 23, por ejemplo, y sacó Jehová del huerto de Edén
para que labrase la tierra en que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano entonces ha sido expulsado de Edén y Dios permite que Satanás administre los reinos del mundo. La maldición ha llegado a toda la tierra, pero Dios sigue siendo el Rey soberano y sigue adelante con su plan de redención, que leímos recién en el 3.15, en donde Dios mismo vaticina que en algún momento de la historia, escogido por Dios mismo, un hijo de hombre pisará la cabeza de la serpiente, que es Satanás. El Nuevo Testamento nos confirma esta promesa en Romanos 8.1, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Romanos 8.21 y 22. Ahora encontramos al hombre, ¿cierto? Específicamente al Hijo del Hombre, aquí que ya ese título que es Jesús, hablando a sus discípulos, allí en Juan 12.31. En Juan 12.31 es interesante, porque tiene en nuestra Biblia un título que dice Jesús anuncia su muerte por lo general. Juan 12.31. No primera de Juan, ni segunda, ni tercera, sino Juan, Evangelio según San Juan. ¿Ya? Puse la diapositiva 7, ¿verdad? Sí. Ya. En alguna de nuestras Biblias, como decía, está titulada de esa manera. Si nos detenemos en este y en otros pasajes del Nuevo Testamento, veremos cómo se nos anuncia que Satanás será vencido y será quitado el poder y el dominio que tiene sobre el mundo y las personas. Mire, leamos el 31 y el 30. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Ese es Juan 14:30, perdón. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Ya? Así que, por eso cuando yo dije, ahí leí, o dije, mejor dicho, ¿cierto? Que a Satanás tiene el control, no obstante que Dios sigue siendo soberano. Amén. Pero Satanás está allí gobernando como príncipe, ¿ya? Como una autoridad. Así que este pasaje confirma eso. Podemos también corroborar la autoridad o la potestad que tiene Satanás sobre este mundo, leyendo la tentación de Jesús, allí en Lucas 4 y 6, 4, 5 y 6. Lucas 4, versículo 5 y versículo 6. Dice que el diablo llevó a Jesús a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. Al tener en mente estos versículos de la palabra de Dios, y principalmente el pasaje de Lucas 4, vemos que al confrontar Jesús a Satanás, se expone dramáticamente la relación del adversario con el mundo presente. Notemos la oferta de Satanás a Jesús, de todos los reinos del mundo. Aquí vemos el diablo como el administrador de la maldición en este planeta, una función que ha tenido desde que el ser humano perdió el dominio sobre la tierra en la caída o en la desobediencia al mandato de Jehová. Jehová nuestro Dios, como ya lo hemos recordado. También vemos que Jesús no disputa con el diablo, cuando el diablo le hace el ofrecimiento de los reinos del mundo. Aunque rechaza el ofrecimiento, Jesús sabe que está aquí para reconquistar, para recuperar y finalmente ganar todos los reinos del mundo, pero bajo los términos del Padre, no bajo los términos de Satanás. Es importante también recordar que a raíz de la caída el ser humano perdió tres cosas importantes. Cuando hacemos los cruces catecúmenos, nosotros decimos a la gente, ojo, como raza caída hemos perdido tres cosas fundamentales. Hemos perdido el verdadero conocimiento. No tenemos un verdadero conocimiento de las cosas.
Hemos perdido el sentido de justicia. Somos injustos por naturaleza. Y también hemos perdido la santidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, no sé si lo tengo más abajo, pero cuando nosotros llegamos a Cristo, recuperamos estas cosas, porque recuperamos el verdadero conocimiento. El entendimiento llega a nosotros, llega a nuestras mentes. El Espíritu Santo nos abre, vierte luz sobre la Escritura. Y podemos entender, comprender lo que otros estudiosos no entienden ni comprenden. Permítame recordar algo. Viendo internet, hay un video que muchos de ustedes seguramente han visto, en donde está hablando el Papa. ¿Lo han visto donde está hablando el Papa? Está hablando y se mete la mano al bolsillo y dice, tengo aquí en el bolsillo dos cosas. ¿Lo han escuchado? Tengo en los bolsillos dos cosas. El Santo Rosario para rezar. Lo dobla y acá tengo otra cosa. Un librito. Este vale por librito. Es un librito. Y este librito lo abre, muestra el Calvario de Jesús. Esto muestra el Papa, el gran fracaso de Dios. Búsquelo en internet. El gran fracaso de Dios, el Papa. Y lo dice con todas sus letras y en castellano. Y nosotros que hablamos español sabemos que es la voz de él porque es clarita. Esto es el gran fracaso de Dios. Mi hermana Yolita en la iglesia, que es una hermana que tiene estudios muy básicos, dijo, pastor, me dijo, pero ¿cómo puede decir eso? Si Jesús vino a morir por nuestros pecados. La Yolita lo entiende, en su humildad lo entiende. El Papa, que ha estudiado por muchos años, no lo entiende. No sabe que Jesús vino a morir por el mundo. Y no termina ahí, porque después dice, y con estas cosas dice, me las arreglo como puedo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros repasemos las bases de nuestra fe. Porque hay muchas cosas que se dan por sabida se callan, y por callarse se olvidan. Eso me lo enseñó mi profesor de filosofía, ¿ya? Cuando era un joven. Entonces, entendemos que a consecuencia de la caída del hombre, hemos perdido nuestra comunión con Dios. Estamos muertos espiritualmente. Satanás ha estado controlando todo, pero siempre bajo la soberana mirada del Padre. Hasta que Jesús le vence por medio de su muerte en la cruz. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad. Eso significa. Dios quiere entonces bendecirnos. Pero para bendecirnos, para que ello ocurra, tienen que haber cambios en nosotros. Amén. ¿Qué cambios tienen que haber en nosotros? Pasamos a la siguiente. ¿Qué cambios tienen que haber en nosotros? Vamos a ver en Abraham. Abraham es el prototipo del hombre del reino de Dios. Cuando hablamos de él, descubrimos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el Génesis 12, vayan verificando porque yo puedo estarles mintiendo. En el Génesis 12, 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Amén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo. Y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. También en Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo
en ganado, oro y plata. En otro pasaje de la Escritura leemos que Abraham y Lot se separan. Abraham le da a elegir a Lot hacia dónde partir. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, le dice. Y vemos que Lot escoge lo mejor de la tierra, pero se acerca demasiado a Sodoma y a Gomorra. Pero esa es otra historia que en algún momento podemos conversar, ¿ya? Podemos ver entonces en la historia de este varón y en la historia del pueblo de Israel muchos detalles del viaje a la tierra de la promesa, a la tierra prometida. Pero lo más importante para nosotros en este momento es que observemos la decisión de Abraham de obedecer a un Dios que él no conoce. Recordemos que viene de una tierra pagana en donde él y su familia adoraban ídolos. En el Génesis 31, 29 y 30 descubrimos eso en las hijas de... ¿cómo se llama? Del suegro de Jacob, ¿verdad? 29. Poder hay en mi mano, le dice el suegro, ¿no? Para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hable a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Le dice el suegro a Jacob. ¿Por qué hurtaste mis dioses? Abraham venía de esa tierra, de esa casa, de esa familia. Adoraban ídolos, eran idólatras. No obstante, entonces, Abraham escucha el llamado de Jehová Dios e inicia una travesía muy larga, de aproximadamente 2.400 kilómetros. ¿De aquí a Arica, más o menos? ¿Ya? Más. ¿A pie? Más. Más o menos, ¿cierto? A pie, a lomo de mula, camello, etc. Enfrentando caminos peligrosos, bandidos, animales peligrosos, leones, osos, etc. Llevando consigo a su mujer y a sus criados. Si seguimos leyendo en el capítulo 15, del 1 al 6, encontramos lo siguiente, en Génesis. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia, por creer. Piensen en todas las contradicciones que pueden haber habido en la mente de este varón. Por años su familia, sus antepasados habían estado poniendo su confianza en dioses paganos, en ídolos. De pronto le llama el verdadero Dios. Y él confía en ese llamado. Y hace este tremendo viaje. Arriesgándose. ¿A dónde voy? Usted cuando se cambia de trabajo va con todos esos temores. Y se cambia de una ciudad a otra con suerte. A veces dentro de la misma ciudad. ¿Ah? Sigamos mirando algo de Abraham. Génesis 22, Abraham, en el capítulo 22, Abraham está dispuesto a sacrificar en obediencia a su propio hijo. Eso está en el capítulo 22. En Hebreo 11 dice lo siguiente, Hebreo 11, 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo único. Hebreo 11, 19.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. ¿Qué significa eso? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ¿recuerdan qué cosa llevaba el joven? La leña. Llevaba la leña. ¿Para qué llevaba la leña? Para el sacrificio. Para quemar, una vez que él le cortara la yugular a su hijo, tenía que quemarlo. Iban a quedar las cenizas. Y Abraham estaba dispuesto a hacerla porque sabía que Dios es poderoso para, a pesar de eso, devolverle a su hijo. No sé si ya me están entendiendo para dónde quiero llegar. Pero yo le estoy mostrando la vida, cómo comenzó, los problemas que tuvimos, y ahora le estoy mostrando un hombre bendecido por Dios, del cual hace mucha referencia el Nuevo Testamento. Y ya vamos a leer otros pasajes que algunos se van a sorprender tal vez. Espero que no, porque supongo que son todos lectores de la palabra. Pero a veces nos sorprendemos. ¿Ya? Entonces Abraham pensaba, si aún cuando esté la pura ceniza ahí, Dios es capaz de devolverme a mi hijo. Esa es la fe de Abraham. Y esa es la fe de ustedes. Y la mía. Así debiera ser nuestra fe. ¿Es así? Nos podemos dar cuenta que Dios probó 2 veces a Abraham. La primera vez fue cuando le prometió el hijo. ¿Ya? Pasaron los años. El niño llegó a la escena, ¿cierto? Se manifestó el pequeño Abraham, el pequeño Isaac, y cuando lo probó por segunda vez, cuando él, ¿cierto?, le pidió que lo sacrificara. Y también le dio dos bendiciones. Dijo que se iban a multiplicar sus hijos como la arena del mar. Pero le dio una segunda promesa que fue la más poderosa, que dijo que su simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y nosotros podemos poseer la puerta de nuestros enemigos porque somos la simiente de Abraham. Amén. Espiritual. Amén. Muy bien, muchas gracias. Decíamos entonces que él, como dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Abraham nos ilustra cómo debe ser la relación de fe con Dios y también nos muestra el plan divino para restaurar la relación de Dios con la humanidad. Esta fe que Dios quiere en nosotros implica básicamente 2 cosas. La primera es que nosotros creamos en Dios. ¿Todos creen en Dios? Amén. Amén. Levanten la mano los que le creen a Dios. Amén. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque creer en Dios, los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánto tiemblas tú cuando yo te digo, Dios? ¿Tú tiemblas? Bueno, si yo a un demonio le digo, Dios, él va a temblar porque tiene temor. ¿Ah? ¿Cierto? Tiene mejor teología, no agrega el pastor. Tiene más temor que nosotros. Por eso, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando estamos en aprieto, en aflicción, porque el bebé se enfermó, porque la señora se enfermó, cuando te dicen, parece que su marido no pasa esta noche, entonces tú empiezas a orar. Y ahí se ve si tú le crees a Dios o no. Amén. Cuando la cosa está difícil, es cuando nosotros podemos ver si realmente creemos en Dios. Amén. Por eso el otro día les citaba aquí el pasaje de Proverbios donde dice, fierro con fierro se aguza. Cuando nosotros pasamos por dificultades, sacamos filo, sacamos carácter de nosotros. Se afirma nuestra fe, se afirma nuestro carácter. Un breve testimonio, cortito. Hijo con verruga, médico, extirpó la verruga. La tía le hizo no sé qué cosa. Mi otra tía también hizo otra cosa. La verruga seguía en la mano de mi hijo. Hasta que un día, al ver yo que alguien le estaba dando la mano y que quitó la mano porque se dio cuenta que tenía algo ahí y vio la verruga, se limpió la mano el hombre así rápidamente, así. Y yo me di cuenta. Y le dije, Señor, no puede ser que tu hijo tenga esto que causa asco a las personas. Y empecé a orar, no voy a dejar de orar hasta que tú no le saques la verruga,
Día 1, día 2, día 3, 4, 5, 6, 7. Y como buen cristiano se me olvidó orar el 8, el 9 y el 10, porque se me olvidó. Como buen cristiano digo, porque nosotros decimos, sí, Señor, yo voy a orar. Y yo le dije eso y no seguí orando. Pero el día 9, cuando me acordé, digo, tú, no he orado. Hijo, ¿cómo está tu manito? ¿Cómo está la verruga? No, hijo, si no tengo, se me cayó. Amén. Se cayó. Gloria a Dios por eso. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios por eso, ¿ves? Entonces, tenemos que poner en ejercicio la fe. Hacer la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se muestra a Abraham como el prototipo de la verdadera fe, que es lo primero y fundamental en nuestra relación con Dios. Abraham no fue justificado por las obras, sino que creyó a Abraham y a Dios y le fue contado por justicia, como también lo dice Romanos 4:3. Abraham es designado como el padre de todos aquellos que andan en el camino de fe. Y también en Romanos 4:11 dice, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí estamos nosotros. A fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Amén. ¿Se fija? Como tal, ese ejemplo es el ejemplo cogido por Dios para revelar su plan de restaurar en su día el reino divino en toda la tierra a través del pueblo del pacto, de donde nace Jesús. Por medio de Abraham, cuya descendencia Dios desea se convierta en una gran nación. Dios declara sus planes. ¿Estoy en la diapositiva 9? ¿Sí? Dios declara sus planes de procrear muchas criaturas de acuerdo con este prototipo de fe. Esta verdad se confirma en Romanos 4:13, en donde Abraham es declarado como heredero del mundo. Por la justicia y la fe, igual promesa reciben los discípulos de Jesús. Igual promesa reciben los discípulos de Jesús. Mire Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Gálatas 3, 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio. Acuérdense que Evangelio significa buena nueva. Y aquí en la Escritura dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Ya tenemos varias enseñanzas que nos transmiten la vida de Abraham. Más adelante vamos a repasar algo de esto. Veamos ahora otro aspecto de la vida que Dios espera que nosotros llevemos. Y eso tendría que ser mañana, me parece. Me parece. Algo que lo que ya he dicho está poco claro. ¿No? Yo podría avanzar un poco más, pero mañana va a quedar más cortito. A ver. Vamos a ver una diapositiva más, que es la responsabilidad del cliente. ¿Está la 10 ahí? ¿La diapositiva 10? ¿Sí? Miremos, para avanzar un poco más. Acuérdense que están los reyes, ¿cierto? Y después los reyes vienen las crónicas, que son las crónicas de los reyes, ¿ya? Las crónicas no están antes de los reyes, está después de los reyes, porque son las crónicas de los reyes. Primera Crónica 29. Vamos a leer del versículo 10. Al 17. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra
son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? ¿O quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Es un pasaje que declara con mucha claridad la magnificencia, el poder de Dios. No hay ninguno como el Señor Todopoderoso. No hay otro. Amén. No hay otro. No hay ninguno ni siquiera parecido. Nada. Él es todopoderoso y su gloria llena el universo. Sin embargo, en medio de esta maravillosa declaración de la majestad divina, el rey David hace una aseveración muy interesante. Dice que aunque el reino es de Dios, como lo dice en el versículo 11, este provee recursos que deben ser administrados por los seres humanos. En el verso 14 dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios es la fuente de todo, es la fuente de la vida, es la fuente del poder. Y el ser humano es el mayordomo designado para su administración. Los Salmos 8:5, versículos 5 y 6, y el Salmo 115, 16 dicen lo siguiente. Salmo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 115, verso 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Ya vemos cuáles son nuestras responsabilidades. Podemos recordar y ver qué lugar ocupa Dios realmente en el concierto universal. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en este concierto? ¿Qué responsabilidades también ya estamos viendo que tenemos? Entonces, yo les invito a que nos estemos preguntando, si Dios quiere que yo tenga la fe de Abraham, si en la caída Adán escuchó una voz que no debió escuchar, en este caso fue la de su esposa. A veces nosotros escuchamos otras voces. Escuchamos voces. Mira, no, si no es tan así. Esto es de esta otra manera. Y no tenemos, en el caso de Adán tendría que haber dicho, a ver, espérate un poquito, Eva. Evita, mi amor, corazón, espérese un poquito. Voy a ir a consultarle a Dios si lo que usted me está proponiendo es correcto. Jóvenes, cuando te digan cositas aquí, tú tienes que ir y preguntarle a tu pastor. Ir y preguntarle a tu pastor. No escuchar al otro joven, porque estás cometiendo un grave error. ¿Conocen a Roboán? ¿De los jóvenes? ¿Quién conoce a Roboán? Sería bueno que leyeran la Biblia. Sería muy bueno que leyeran la Biblia. Cuando Salomón entrega el reino, se lo deja a su hijo. Y su hijo no encontró nada mejor que para entender cómo administrar mejor el reino le fue a preguntar a sus compañeros, a los otros jóvenes.
Le preguntó a los ancianos, que eran los consejeros. Los jóvenes dijeron, no, tú tienes que apretar al pueblo. Si tu padre fue duro, tú tienes que ser más duro, tú tienes que mostrar que eres más poderoso, más potente. ¿Ah? Y él le quedó dando vueltas y dijo, no, amigo, chiquillo, ¿cómo debo administrar el reino? De esta otra manera. No lo hagas como dicen los ancianos. ¿Y qué ocurrió? Se dividió el reino. Ese heredero quedó con 2 tribus. La otra tribu se fueron al norte, lo que se conoce como Israel, el reino del norte. Después empiezan las guerras entre hermanos, guerras fratricidas. ¿Por qué? Porque otra vez el hombre está escuchando un consejo de que no corresponde. Hay muchas cositas que andan dando vueltas en la iglesia. Y el problema es que los chicos, los jóvenes, están escuchando a sus pares. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. No se dejen engañar. Oremos, salvo que haya alguna acotación a lo que hemos dicho ya. No se me adelanten a lo que hemos dicho ya. ¿No? Oremos entonces. ¿Sí? Perdón. Una pequeña cosa. Como Abraham fue probada su fe, así nuestra fe siempre va a ser probada para ver si creemos a la palabra o no. Ya. Dios sabe si le creemos o no. Es para que nosotros sepamos si le creemos a la palabra. Muy bien. Yo le iba a hacer esa salvedad. Usted se me adelantó, lo dijo. Muy bien. Las pruebas no son porque Dios quiere saber en qué situación estamos. Somos nosotros los que tenemos que saber en qué situación estamos. Dios lo sabe perfectamente, porque Él sabe todo. Oremos entonces. Padre amado, te damos gracias por esta primera parte de este tema que tiene que ver con el servicio a ti. Pedimos tu ayuda. Y con cada uno de nosotros, en lo que se refiere, como oraba el pastor, a nuestra toma de decisiones. Cuando nosotros escuchábamos el Salmo, no sé si a usted le pasa o le pasó, el que leyó nuestro pastor al comienzo, Salmo 106, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que estas personas hayan actuado de esta manera? Habiendo visto tantas maravillas, tantas cosas. Y nosotros tenemos el privilegio de ver hacia atrás la historia, cómo fue ocurriendo. Pero la historia se va repitiendo, en cierto sentido. También en nosotros tenemos que tomar decisiones. Y hemos estado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no nos hemos puesto de acuerdo para ciertas cosas, pero tratando de que todos nosotros estemos en un mismo espíritu. Que no estemos, porque estamos en un mismo espíritu cuando estamos celebrando, cuando nos estamos riendo, cuando va la talla, cuando viene la talla, en el mismo espíritu. Pero cuando es la parte espiritual, de pronto como que nos cuesta lograr afiatarnos, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el tema que vamos a continuar tratando, que tiene que ver con el servicio cristiano. Yo estaba mirando esta otra versión, pero aún así Dios los salvó para honrar su nombre y mostrar su gran poder. Ordenó el mar dividirse y formar un camino seco, tan seco como el desierto. Los libró de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Luego el agua volvió, cubrió a sus enemigos, ni uno se salvó. Entonces por fin su pueblo creyó en su promesa. Finalmente le cantaron alabanza, pero muy pronto olvidaron lo que Él había hecho y no esperaron para conocer sus planes. En el desierto se entregaron a sus deseos, en los páramos pusieron a prueba a Dios. Que no nos pase a nosotros aquello. No pongamos a prueba a Dios. También leímos 1 de Crónica 29, del día al 17. ¿Ya? Y en base a eso es que estábamos haciendo algunos comentarios. ¿Ya? Estamos en la diapositiva número 10. Y entonces reitero que el pasaje de la Escritura es el que declara con mayor magnificencia el soberano poder de Dios. No hay ninguno como el Señor, el Todopoderoso, cuya gloria llena el universo. Sin embargo, en medio de esta maravilla o de esta maravillosa declaración de la majestad divina, el rey David asevera que aunque el reino es de Dios, como lo dice el verso 11,
Este provee recursos que deben ser administrados por los seres humanos, principalmente por sus hijos. El verso 14 dice, todo es tuyo, todo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando decimos eso, no tan solo nos estamos refiriendo a dar cosas materiales, sino que yo creo que vayamos pensando también qué tanto de mi vida, porque también Él me da la vida, qué tanto de la vida que Él me da yo pongo a su servicio. Porque dice ahí, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Dios es la fuente de toda vida y poder, y el ser humano es el mayordomo designado para su administración. Leímos el Salmo 8, versículos 5 y 6, y también el Salmo 115, 16, que dice así, les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y el Salmo 115, verso 16, dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, para que nosotros administremos. El hombre entonces, al recibir todas estas cosas, el hombre debe ser un agente de cambio. Esa es su responsabilidad. Donde nos pone el Señor, nos pone como sal, para preservar, para evitar la pudrición, la corrupción. Los buques mercantes, o los pesqueros principalmente, en antaño, cuando no habían buques frigoríficos, se usaba la sal. Ellos se cargaban de sal. Ponían una capa de peces allí, los limpiaban y después sal, otra capa de peces, sal, y así sucesivamente. Y estaban meses en alta mar y volvían con los peces y todavía estaban en buen estado. Porque la sal evita la corrupción, y nosotros somos sal y luz. Para alumbrar también, sí, sal de la tierra, y luz también para alumbrar en el lugar oscuro. ¿Ya? Entonces, por eso digo que somos agentes de cambio. Paso a la diapositiva siguiente. Las nobles opiniones acerca de la soberanía divina deben balancearse y complementarse con la idea del deber humano. Si no tomamos esta verdad en cuenta, aunque parezca que exaltamos la grandeza divina, el resultado será apatía y actitudes irresponsables. ¿Por qué no decirlo también desidia? ¿Todos saben lo que es la desidia? La desidia es una suerte de apatía. Es como, no me interesa mucho lo que están haciendo, no me involucro, no tengo la fuerza para ir y hacer algo. Es como soy disidente, no me comprometo con esas cosas. ¿Ah? Es como un flojo que se justifica. Por ejemplo, Dios no predestina el mal uso de los recursos, el maltrato a la familia, el engaño en política y otras cosas semejantes. Ahí están los decretos que nosotros conocemos como decretos permisivos de Dios, que Dios permite ciertas cosas. No porque Él esté de acuerdo, pero permite cosas. Debemos entender que el ser humano es responsable por los problemas terrenales, tal como recién lo leímos. Y reinstalado en sus funciones por Dios, se supone, como dije antes, que es un agente de solución, un agente de cambio. Pero los seres humanos solo pueden convertirse en tales agentes por medio de la soberana sabiduría de Dios, su poder y de sus recursos. En otras palabras, debemos sacar fuerzas del reino de Dios. ¿Se acuerdan de cómo comienza Jesús a predicar, como predicaba Juan Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Nosotros debemos sacar fuerza del reino de los cielos, de ese reino. Dijimos que había perdido el verdadero conocimiento de las cosas, ¿verdad? Y el sentido de justicia y también de santidad. Todo esto nosotros lo recuperamos cuando estamos en Cristo. Así los redimidos pueden, guiados por su Santo Espíritu, participar del gobierno de Dios sobre las situaciones y circunstancias terrenales. Reitero, esto solamente es posible dentro del plan divino y bajo la gracia a través de la recepción humana del poder divino por medio de su Espíritu Santo. Es decir, pondré la fe
que me ha sido dada en acción. Y no tan solo creeré en Dios, sino que le creeré a Dios. La esperanza hecha realidad. Otro aspecto que vamos a ir viendo. Mateo 3, 1 y 2. Dice allí, en aquellos días llegó Juan Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refiere el reino? Se refiere al gobierno soberano de Dios, específicamente a la entrada del largamente esperado ungido, el Mesías, el Cristo profetizado, el prometido hijo de David, quien sería no solamente el Redentor y Salvador, sino quien cumpliría además sus oficios de rey y sacerdote. El reino se había acercado porque el rey estaba aquí. Su presencia significaba un nuevo mundo de esperanza para la humanidad. La humanidad ya no estará bajo el imperio de la muerte, que es el resultado del pecado humano. Yo he venido, dice Jesús en Mateo 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Me acuerdo que uno de mis profesores me decía, yo he venido para que tengan vida, vida, vida. No una vida simple, sino yo quiero que tengan vida, vida, vida. Que disfruten de esa vida, que es una vida eterna, que entendamos que Él nos da vida y que la vida de su reino es distinta a la vida terrenal. El reino de las tinieblas sería confrontado y derrotado. Jesús ha dicho, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Como Rey y Señor, Jesús ofrece la bendición del gobierno de Dios, ahora disponible para traer vida a toda la humanidad, así como libertad del dominio de la carne o del diablo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa, a veces leemos solamente esa parte, es importante leer lo que continúa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Por eso es que la condición está en el verso 18. El que en Él cree no será condenado. Amén. Está publicado para toda la salvación. Pero el que en Él cree no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En la relación que nosotros queremos tener con Jesús hay una condición, y esa condición es arrepentimiento. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dije antes que Juan Bautista predicaba de la misma manera. El arrepentimiento no es solamente un cambio en la manera de pensar, no es pesar, no es remordimiento. Aquí se habla de arrepentimiento como un cambio radical en el abandono del pecado y que se manifiesta en frutos de rectitud. Podemos ver que estas palabras en la boca de Jesús son un imperativo. No es si quieres se arrepienten o traten de arrepentirse, no, arrepentíos. Segunda a los Corintios, capítulo 7, del 8 al 11, nos ayuda a comprender de mejor manera el valor del arrepentimiento. Repito, segunda a los Corintios 7, del 8 al 11. Pablo está escribiendo una carta a los Corintios y les dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me arrepiento, bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por un poco tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo entonces le ha escrito una carta a nuestros hermanos corintios y al principio como que él se arrepiente porque da a entender que fue muy fuerte la carta que les envió, muy dura. Pero cuando recibe la respuesta, él dice que ya está contento porque se da cuenta que surtió el efecto deseado. El versículo 11 de 2 Corintios 7 dice: porque he aquí, esto mismo os contristó según Dios. Cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Les traje un comentario de la Biblia de MacArthur que hace una referencia a este respecto y que es muy clarificante. Pablo no lamenta haber enviado la carta aunque les causó tristeza, porque sabía que la tristeza por su pecado le llevaría al arrepentimiento y de ahí a la obediencia. No obstante, Pablo sí lamentó haberla enviado por un tiempo breve mientras aguardaba el regreso de Tito, pues temía que su carta fuera demasiado dura y que los alejara todavía más de él. Al fin de todo, él se regocijó, porque la carta logró justo lo que él tanto esperaba. Efectivamente, la carta produjo una tristeza en los creyentes corintios, que los condujo al arrepentimiento de sus pecados. Aquí, arrepentimiento se refiere al deseo de apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. ¿Se entiende? ¿Amén? Amén. El verso 10, entonces dice, habla de la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esto se refiere a una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y producida por el Espíritu Santo, como dice 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. A veces nos molesta cuando nos corrigen, pero el Señor dice, de pronto hay arrepentimiento cuando somos corregidos. Por eso el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza, sino una tristeza genuina por el pecado propio, no por el pecado del hermano. Tal como nos decía el pastor, el Señor nos escucha individualmente. Cuando van la gente desfilando, los soldados, uno ve cara, cientos de caras ahí que van pasando, pero la mamá dice, ahí va mi hijo, y uno los ve a todos iguales, ahí va mi hijo. O cuando escuchamos un coro, yo recuerdo, mi hija estuvo en un coro bastante grande, y nosotros con mi esposa escuchábamos a la hija cantar. Estaban todos cantando, pero nosotros, ahí, ¿escuchaste? Ahí está la hija haciendo tal cosa. ¿Ah? De igual modo y de mejor manera, obviamente, Dios nos escucha. Por eso es que el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina del pecado propio. Por las palabras produce, para, Pablo nos señala que el arrepentimiento pertenece al campo de la salvación. El arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación y es su demostración por excelencia. Los que antes eran incrédulos se arrepienten de su pecado, en un principio al ser salvos, y luego, como creyentes, se arrepienten por sus pecados de manera continua para mantener y la bendición de su relación con Dios, su Padre. El pasaje que estamos comentando agrega, la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de origen humano es remordimiento, no santificado, y no tiene poder para redimir. Para muchos no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendido en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Esa clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión,
lástima por uno mismo, desesperanza. Las personas pueden morir por esta clase de tristeza. Otros se suicidan, como Judas Iscariote. Un nuevo nacimiento. Allí en Juan 3, del 1 al 5, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Príncipe o principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando con un hombre mayor, un hombre que lleva muchos años, podríamos parafrasear, en la iglesia. Este lleva muchos años en el judaísmo. Era un principal, era un maestro. Al igual que muchos de los que están acá, que llevan muchos años en el Evangelio. La pregunta sería: ¿han nacido de nuevo? Porque solamente Dios nos hace aptos para participar de su herencia. Solo Él. No son mis buenas obras, no es el rótulo de la iglesia a la cual asisto, ni son mis conocimientos, sino que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos hace aptos. Colosenses 1:12 dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. El verso 13 de Colosenses continúa, y el 14 continúan diciendo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, hemos sido rescate. Rescate por su sangre, el perdón de pecado. El reino de Dios es una realidad espiritual que penetra en nuestras vidas, la gobierna y se manifiesta en amor y servicio. Ya empezamos a hablar de servicio. El reino de Dios es una realidad espiritual que penetra en nuestras vidas, afecta en nuestras vidas profundamente y se manifiesta en amor y también en servicio. Entonces, ¿cómo debe ser el servicio cristiano? Primero que todo, recapitulemos un poco. Somos una humanidad caída y nuestro pecado ha afectado también a la creación de Dios. Recuerden que produjo cardos y espinos. Podríamos agregar animales ponzoñosos, porque así ocurrió. Dios hizo una promesa de redención en el huerto de Edén y que se ha cumplido en la persona de Jesucristo, el cual es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor soberano. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios quiere entonces, como lo vimos ayer, hombres de fe, de la fe de Abraham. Uno que creyó a Dios y que fue a una tierra desconocida, distante a 2.400 kilómetros aproximadamente, y que ante el requerimiento de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único, su heredero, porque pensaba que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Ese es el requerimiento de Dios para nosotros. Entonces, Dios requiere de hombres y mujeres que tengan absoluta confianza en Dios, en todos sus quehaceres. Hombres y mujeres que crean que lo que Él ha prometido, lo hará. Que creamos eso.
a pie juntilla, que lo defendamos. Yo les comentaba a alguien ayer, la profesora de mi nieto, cuando tenía como 9 años, le dijo: niños, el hombre viene del mono. Y el niño le dijo: eso es una mentira. ¿Cómo que una mentira, Vicente? Sí, es una mentira, porque esa es la teoría de la evolución. Y como es una teoría, no está aprobada. 9 años. El Señor dice que tenemos que ser como niños. Ahí hay un niño dando una respuesta. Nosotros en la iglesia no hemos querido sacar a los niños del templo en el culto. Algunos los sacan porque dicen: no, tiene que haber más tranquilidad, más solemnidad. No, yo no quiero sacarlos del templo. Y hay pruebas contundentes de eso. Yo estoy predicando y digo: ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el huerto de Edén? Y saltan un niño atrás. Sí, y da la explicación. Están pintando atrás, están en otra, están conversando, pero dan respuesta. Porque están escuchando, están aprendiendo. Nuestros niños están aprendiendo y mirando lo que nosotros hacemos y también lo que no hacemos. Pasan los niños ahí y uno observa. Los hijos de este hermano que está sentado aquí adelante, lo digo para la gloria de Dios: hola, buenos días, ¿cómo amaneció? Un pequeño chico. ¿Cuánto tiene tu hijo más chico? 10 años. ¿Cómo amaneció? Bien, hijo, ¿y tú? Sí, bien, aunque no dormí muy bien, aunque dormí bien. Él da una respuesta, pero saluda. Hay otros que pasan y uno dice: hola, buenos días. Ah, buenos días. Nos miran a nosotros y hacen lo que nosotros hacemos. Nosotros pasamos de largo, el niño también pasa de largo, porque te está mirando a ti, que tú tampoco saludas. El hombre entonces decía que debe creer a Dios en el sentido que lo que Él ha prometido, Él lo hará. Yo quiero tener la fe de Abraham. ¿Y usted? Amén. El rey David asevera que aunque el reino es de Dios, ¿se acuerdan en Crónica? Este provee recursos que deben ser administrados por los seres humanos. El verso 14 decía: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, damos. Dios es la fuente de toda vida y poder, y el ser humano es el mayordomo designado para su administración. Pero para que esto ocurra es necesario un verdadero arrepentimiento y es necesario ese renacer en Cristo Jesús, ya que solo el Padre nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. Colosenses 1:12. Si no hay ese nacimiento. Yo me acuerdo una vez haber preparado un mensaje, y el Señor puso en mi corazón comparar a este hombre, a Nicodemo, con Job. Nicodemo, un príncipe, un principal de los judíos. El mismo Jesús se lo dice: tú siendo, no sabes de qué te estoy hablando. Job, por otro lado, Dios dice: no hay otro como mi siervo Job. Al final de la historia de Job, escuchamos a Job. Por el capítulo 42 parece que está. Escuchamos a Job. Cuando Dios se le presenta en el torbellino y le dice: a ver, Job, afírmate los lomos, amárrate bien la correa, afírmate los pantalones. Yo te voy a preguntar y tú me contestas. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Y le empieza a decir una serie de cosas que Job cada vez está más chiquitito. Porque Job decía que él no entendía por qué Dios estaba haciendo esto con nosotros, pero no reclamaba contra Dios. Pero no entendía: yo no entiendo por qué Dios, no entiendo, no comprendo. Y cuando Dios le muestra
¿Dónde estabas tú cuando yo le puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené que la cabra montés pariera con tanto tiempo? ¿Dónde estabas tú cuando puse atajo al mar? Etcétera, etcétera. Y Job lo único que dice al final: me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y ese hombre, antes que dijera eso, Dios decía: este hombre es perfecto. Este hombre es perfecto. Porque confiaba en Dios. Humanamente no entendía cosas, y eso es lo que él planteaba. Pero no dudaba de Dios. Y Dios quiere eso de nosotros. Estas reacciones. Hoy nos hemos reunido para hablar del servicio del hombre cristiano, del hombre y de la mujer. Digo hombre en sentido genérico. Después de escuchar este relato de enseñanza, de este periplo, este viaje que hemos hecho, cómo comenzó todo, allí en el huerto, terminamos con Cristo, que restaura nuestras vidas. La pregunta es muy simple: ¿cómo es tu servicio, mi servicio al Señor? ¿Hay servicio al Señor? ¿O estoy ahí escondidito, fondeado, para que nadie me diga nada? Entre menos hablo, menos me noto. ¿Será posible un verdadero servicio a Dios sin arrepentimiento? ¿Será posible un servicio a Dios sin un nuevo nacimiento, sin un cambio de vida? ¿Será posible un servicio cristiano sin que Jesucristo ocupe el primer lugar en tus prioridades? Hermano, estamos a comenzar el culto. ¿Y qué está haciendo el hermano? No, estamos terminando la partida de cartas, estamos terminando el partido de ping-pong. Ahora que ya, es la hora. Entonces, no, tengo que mudar la guagua. Ahora, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Por qué no puedo llegar 15 minutos antes? No, porque yo no ando por horario. A mí me gusta que libertad. No, libertad, entre libertad y libertinaje está cerquita. ¿Será necesario ser más explícito todavía? Dios nos ayuda entonces a escuchar lo que hemos leído, lo que les he compartido, para que le afecte a su vida como me afecta a mí. Dios escucha al corazón contrito y humillado. Si hemos actuado mal, tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de corregir, de dar un golpe de timón. ¿Ah? Yo digo golpe de timón porque lo entiendo muy bien. Como todos saben, yo hace 25 años atrás era marino. Estuve 29 años en la Armada. Entonces sé lo que es un golpe de timón. ¿Ya? Es un cambio. Le doy un golpe al timón, caigo a estribor o a babor y doy la vuelta. Y voy en el otro sentido. ¿Alguna acotación a lo que se ha planteado antes de terminar? Por mi parte yo estaría terminado para el tema de la cámara. ¿Quieren agregar algo? El pastor Joel me decía la otra vez que no nos confundiéramos, por eso yo partí diciendo: servicio cristiano no es activismo. No se trata de hacer estas cosas en la iglesia porque así se me va a mirar mejor. No, eso no se trata de eso. No confundir el activismo. Tiene que ser frutos que nazcan de tu corazón. Esto lo voy a hacer para la gloria del Señor. No para glorificarme a mí mismo o para que la gente me diga: oye, bueno hermano, qué bueno que hiciste esto, gracias por tu regalo. No se trata de eso. Ya, así que no nos confundamos, por favor. ¿No hay comentarios? ¿No? Entonces terminamos. Oremos entonces. Padre amado, te damos muchas gracias por la bendición de haber podido completar este ciclo de estas dos charlitas breves, simples, Señor. Pero